Hola amigos, supongo que muchos de ustedes son fanáticos o les gusta Naruto. Acaba de salir el capítulo en el que nuestro amigo Kurama muere. Es por eso que he decidido hacer este video en honor a Kurama, haciendo un dibujo y enseñándoles paso a paso cómo dibujar un dibujo muy fácil de Kurama. Así que si quieres aprender a cómo dibujar a Kurama fácil, tienes que quedarte aquí a ver este video porque te enseñaré paso a paso cómo hacerlo. Así que sin más dilación, vamos allá. Como en todo dibujo, primero comenzaremos haciendo un boceto muy general, iniciando con círculos. En este caso, como será un dibujo de Kurama bebé, entonces haremos dos círculos más o menos, pero serán del mismo tamaño. Un círculo para la cabeza, en el cual trazaré una línea por la mitad para más o menos tener en cuenta cómo irá estructurado el rostro. Y después el cuerpo, trato de hacer como una especie de óvalo que tenga la misma distancia o la misma medida de la cabeza, ya que como es Kurama chiquito, entonces tendrá que tener la cabeza un poco grande para que tenga como esa especie de ternura que inspira nuestro amigo Kurama. Después de hacer el boceto así general, que en este caso es tan sencillo que basta con un círculo y un óvalo, ya comenzaré a hacer algunos detalles para hacer un boceto un poco más específico, trazando la mitad del cuerpo para saber dónde irán las rodillas, que irán dobladas hacia adentro, ya que estará sentado. Para este boceto estoy utilizando un lápiz de grafito Faber-Castell de granura HB para que sea un boceto no tan marcado. Después de hacer el boceto más específico del cuerpo, comienzo a hacer el boceto específico de la cabeza, tratando de hacer algunos mechones de pelo, algunos cabellos, y dándole la forma a la cabeza y en sí al rostro. Para hacer las orejas, tomo en cuenta la medida del rostro o de la cabeza, ya que tienen aproximadamente la misma distancia, la misma medida que tiene el largo del rostro, de la cabeza. Para poder empezar a hacer los elementos que van en el rostro, trazo una línea por la mitad y de esa línea hacia abajo, o sea, debajo de esa línea, irán los ojos. Alrededor de los ojos comienzo a hacer el boceto de la sombra, esa sombra característica de Kurama, que después irá de color negro. Me doy cuenta que los ojos no me terminan de gustar del todo, así que los borro y primero trato de hacer esa sombra de los ojos un poco más separadas la una de la otra, porque los ojos deben tener prácticamente una separación equivalente a un ojo. Después de hacer los ojos, comienzo a trazar la medida más o menos de dónde irá la nariz, que estaba en medio de los dos ojos. Recuerden que si les gustan mis dibujos, mis videos y mis tutoriales en sí, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen los videos de cada vez que suba contenido, y que me apoyen en este video con un like, ya que si le dan like me van a ayudar demasiado, en serio. Así que ya saben, si les gusta, la invitación está hecha. Aquí comienzo a dibujar la boca. Para trazar la boca me baso principalmente en la medida de los ojos, porque cada extremo de la boca equivale a medir dónde va la mitad de cada ojo. Aquí comienzo a dibujar las colas, que son en total 9.
No serán muy largas porque como Kurama está en modo bebé, entonces esas colas son bien cortas y un poco gorditas. Aquí comienzo a dibujar los dedos de cada mano y también voy a dibujar los pies, que son unos dedos muy gorditos y corticos. Para colorear a Kurama voy a usar un color anaranjado, un color naranja de la marca Faber-Castell Super Soft. Voy a aplicar una base en casi todo el cuerpo, aplicando un poco de presión. Trato de respetar algunos lugares, por ejemplo, donde irán los bigotes, entonces ahí no le paso el color, porque ahí irá de otro color, que usaré más adelante, que será el color marrón. Al igual que la boca y los ojos, todas esas partes que van de otros colores, no le paso el color naranja. Para dibujar la cola, en las puntas ejerzo mayor presión y hacia adentro ejerzo menor presión para que quede un efecto difuminado, como más clarito al principio pero más oscuro en las puntas. Entonces la clave está en la presión que ejerza con el lápiz, con el color hacia el papel. Así le daremos un poquito de volumen a nuestro dibujo de Kurama. Para el cuerpo voy a dejar algunas sombras sin pasar el color naranja porque ahí irán algunas sombras más marcadas que le darán más volumen al dibujo. Entonces delimitaré esas zonas para no pasar ese color. En estas zonas que dejé sin colorear voy a usar el color marrón para hacer esas sombras más contrastadas que le den mayor volumen y contraste al dibujo. Voy a pasar una capa ejerciendo un poco de presión y después le pasaré una capa encima del color naranja. En esta sombra usaré un color negro puro para darle mayor contraste. Con el mismo color negro puro comenzaré a hacer esas zonas negras como son la boca, la nariz y las partes externas del ojo, las sombras. Para colorear los ojos usaré un color rojo con el cual ejerceré mayor presión en las zonas más arriba del ojo para darle un poco de profundidad y en las zonas más claras ejerceré menor presión. Con un micropuntas haré la pupila de los ojos, que se caracterizan por ser un poco afiladas, como una especie de línea. Pasaré otra capa suave de color naranja por encima de todo el dibujo para darle un poquito de hegemoneidad, dando así los últimos toques o retoques del dibujo. Recuerden que si les gustó pueden apoyarme con un like y suscribirse al canal. Déjenme en los comentarios si se vieron la serie de Naruto, si les gustó, si son fans de la serie y qué tal les pareció este capítulo en el que muere Kurama, el capítulo que tanto queríamos que no llegara a pasar, como lo es la muerte de Kurama. A mí personalmente me parece que equivale prácticamente a la pérdida que tuvimos cuando vimos el capítulo de la muerte de Jiraiya. Es prácticamente lo mismo porque Kurama ha estado en la vida de Naruto desde el principio, o sea, hemos visto a Kurama desde los inicios de Naruto. Así que por eso este homenaje.
y espero que les haya gustado a los fans, así como yo también soy fan de Naruto. Disfruté mucho hacer este dibujo y nos vemos a la próxima con un nuevo video tutorial. Hasta luego.